Buenas tardes, respetados estudiantes. Hoy veremos la unidad número 1 de mediación de conflictos en los centros escolares. Mediación de conflictos. Soy su docente, Bélgica Marixa Bermúdez Hernández. Veamos el concepto de conflicto. Los conflictos constituyen una de las preocupaciones más importantes de los docentes, tutores, orientadores, padres e instituciones educativas. Estos forman parte de la vida cotidiana de la convivencia y de las interacciones sociales, son, por tanto, naturales e inherentes a todas las relaciones humanas. El concepto de conflicto lo podemos definir de la siguiente forma. Podríamos deducir que conflicto significa una situación en la que dos o más personas chocan entre ellas o una situación en la que uno o unos chocan con uno u con otros. En definitiva, el conflicto es una situación de combate, de pugna, de choque, de lucha, de confrontación, de divergencia, discrepancia u oposición entre dos o más individuos. Los conflictos en educación. La razón etimológica de la palabra conflicto proviene del latín conflictus, formado por el prefijo con convergencia de dos o más, y del sustantivo flictus, golpe o choque, derivado del participio del verbo fligo, ere, sin, tum, chocar, golpear, tropezar, contra algo o contra algo. Concepto de conflicto. Choque, disputa, combate, turbar, inquietar, ser maltratado u atormentado. Confligio, chocar, confrontar, estrechándose, entrechocarse, luchar, combatir, estar en conflicto. Cuando dos o más personas en grupo perciben o tienen posiciones, valores, intereses, aspiraciones, necesidades o deseos contrapuestos. A esto le llamamos conflicto. La estructura de los conflictos está conformada por la interacción de tres elementos fundamentales: las personas, el proceso y los problemas. Cualquiera de ellos en su combinación puede ser causa de conflictos y en cualquier caso, siempre los encontraremos en el desarrollo y resultado de una disputa. Los elementos visibles del conflicto. Primero será nuestro lenguaje verbal y no verbal, nuestras acciones y nuestros comportamientos. Los elementos no visibles serán nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros valores, nuestras necesidades psicológicas y nuestras prioridades. Existen tres clases de conflictos: el conflicto interpersonal, el conflicto interpersonal y el conflicto intergrupal. Según los conflictos, tenemos en el intrapersonal, cuando la persona tiene un conflicto consigo mismo. En el conflicto interpersonal es cuando existe un conflicto entre dos personas. Y el conflicto social es cuando ya hay un grupo de personas de dos o más personas. Entonces ya se transforma en conflictos sociales o intergrupales. El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar, eliminar la parte rival o arrebatarle el poder a algún tipo de favor de la propia persona o grupo. Veamos qué es el conflicto escolar. Cuando hablamos del conflicto escolar, este es un factor inherente en las relaciones humanas. Por lo tanto, es necesario identificar su existencia en el ámbito escolar con la finalidad de limitar sus repercusiones, las cuales están ligadas al rendimiento académico y como resultado a la deserción escolar. Pero, ¿qué es el conflicto escolar? Veamos aquí este concepto. Es una conjunción de diversidad y multiplicidad de factores, tanto emocionales, personales como sociales, familiares e institucionales, mediados por la estructura del centro educativo en el que interactúan el alumno, el maestro, los padres y las autoridades. Para conseguir la paz es necesario regular los conflictos de manera positiva. Es un mensaje que nos deja Bruce de Bonta. Clases de conflictos escolares. Los conflictos en la escuela se producen entre estos actores y pueden tomar la forma de interpersonales, intergrupales o interinstitucionales. El conflicto escolar interpersonal. Este se representa entre dos o más personas
generalmente entre iguales, por ejemplo, entre alumno a alumno. Aunque las combinaciones entre los actores pueden ser múltiples y diversas y se podría hablar de conflicto. El profesor-alumno, el alumno y la autoridad, entre profesor y profesor o entre el representante y el profesor. El conflicto intergrupal o interinstitucional escolar. Este es uno de los más complejos. Al anterior de los centros se forman grupos, pandillas, grupos con una identidad compartida y fines en común. Estos grupos los forman los alumnos de un mismo salón de clase, los del curso nivel, por ejemplo, y del mismo modo los profesores o el personal directivo y el coordinador. Uno y otros defienden unos valores e intereses que podrán entrar en conflicto. Etapas de un conflicto. Aquí cuando inicia un conflicto, este inicia en una situación en la que una o más partes se sienten en oposición al acuerdo con el modo de actuar de un individuo o de un grupo. Las causas del conflicto son los bienes, lo que representa un valor material, la relación interpersonal implícita, la diferencia de poder, las expectativas dentro de las relaciones y el choque de las personalidades. Los efectos del conflicto tendrán ventajas. Las personas se ven estimuladas a buscar mejores métodos que conduzcan a mejores resultados y les da más energía para ser más creativa y experimentar nuevas ideas. El impacto del conflicto en forma individual, el adecuado manejo de las situaciones conflictivas pueden ayudar a madurar personal y profesionalmente a las personas y a mejorar su desempeño, sus proyecciones, sus expectativas individuales y laborales. Estrategias de resolución de conflictos dentro del aula de clase. Se entiende por conflicto escolar la acción intencionadamente dañina, que puede ser física, verbal o ejercida entre miembros de la comunidad educativa, como los alumnos, los profesores y padres de familia, y que pueden producir dentro de las instalaciones escolares o en otros espacios directamente relacionados con lo escolar, como los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan las actividades extracurriculares. Las estrategias de resolución de conflictos dentro del aula de clase. Esta puede ser una buena oportunidad para resolver de forma creativa y formativa un problema mediante el esfuerzo conjunto que ejerce el profesor y sus estudiantes, pues la consecución de una solución satisfactoria genera efectos gratificantes para todos, mejora la satisfacción del profesor y ayuda al alumno a crecer en su desarrollo moral y personal. Desnudar los problemas con firmeza relajada. ¿Cuáles serán los tipos de conflictos que encontramos en las escuelas? Las diferencias de opinión entre los estudiantes o entre los estudiantes y los profesores, las diferencias de interés, los desacuerdos, la agresión verbal y física, la exclusión, las amenazas, la indisciplina, las fugas, el bullying, el acoso sexual y sobre todo la deserción. Medidas que pueden ayudar a desnudar los problemas. Tener un tono de voz pausado y deliberadamente bajo a la adopción de una expresión relajada. Respetarse mutuamente mejor que mandar a obedecer. El respeto mutuo y la reciprocidad pueden ser un sustitutivo eficaz de la obediencia y el temor al castigo en las relaciones en la clase, ya que favorecen la madurez y la autonomía moral del alumno. Crear condiciones favorables para la convivencia. Los problemas de conducta pueden aparecer en cualquier momento, pero suelen hacerlo cuando las oportunidades son favorables mediante la creación de un clima escolar positivo, tanto en el aula como en el centro. Adoptar una perspectiva proactiva. Una perspectiva proactiva en la gestión de la convivencia es la que intenta resolver los conflictos futuros aprovechando los actuales. ¿Qué debo hacer para que no vuelva a ocurrir? Frente a una perspectiva reactiva que debe ser centrada en resolver los problemas pasados y saldar las cuentas. Esto merece un escarmiento. Esto no puede quedar así. La perspectiva proactiva convierte la resolución de un conflicto actual en una prevención de un conflicto futuro. Actuar por principios. La eficacia de la gestión de la convivencia depende no tanto de qué tipo de estrategias se utilizan, sino de los principios que en qué se sustentan. De modo que la eficacia de la estrategia no se resiste si se sustituyen unas estrategias por otras basadas en el mismo principio. Despersonalizar los conflictos. Este consiste en no implicarse personalmente y reducir los problemas al ámbito profesional. La mayoría de los conflictos en las aulas se derivan de un choque de roles. El profesor que obliga a realizar tareas y un alumno que se siente obligado y no acepta dicha imposición, rebelándose.
No deberían ser, por tanto, conflictos personales, pero lo acaban pareciendo por las connotaciones que los acompañan, ya sean gritos, amenazas, enfado y crispación. Cuando vemos aquí el proceso de la mediación de conflictos, podemos diseñar el proceso, el inicio. La primera etapa consiste en comunicar y aproximar a las partes. Tenemos que restablecer los canales de comunicación, crear los objetivos de la mediación y diseñar acuerdos preliminares de procedimiento. En la segunda etapa, tenemos la descripción de la estructura del conflicto. Debemos reunir la información necesaria y abordar los problemas fundamentales. Describir general del conflicto, los antecedentes. Contexto del conflicto, identificar y clarificar el problema y la dinámica del conflicto. En la tercera etapa, debemos obtener los acuerdos, concretar las necesidades, prever metas y alternativas hacia la gestión del conflicto. Debemos establecer un acuerdo, redactar el acuerdo, firmar el acuerdo y cumplir todo lo que se haya acordado en ese acuerdo. Nuevos fenómenos conflictivos, la era digital. La era digital, los medios electrónicos, telemáticos y tecnológicos han contribuido, entre muchas otras cosas, a cambiar la forma en que establecemos nuestros vínculos sociales y cómo nos mantenemos. Pero nuevas formas de relacionamiento social traen nuevos fenómenos conflictivos en los respectivos agravantes. Por eso, en la literatura no se habla de conflictos tecnológicos, sino de delitos tecnológicos. ¿Y por qué se da esto? Generalmente, estas formas de comportamiento lesionan el derecho relacionado con la dignidad humana y los derechos fundamentales. Los delitos y conflictos más frecuentes que se presentan en esta era digital, concretamente en el entorno escolar, son el ciberbullying. Este consiste en ser cruel con otra persona mediante el envío o publicación de material dañino o la implicación en otras formas de agresión social utilizando el Internet u otras tecnologías digitales. El happy slapping, que está relacionado con el ciberbullying, con la particularidad de que esta conducta consiste en la grabación de imágenes o videos de agresiones o vejaciones para su posterior difusión por medio de teléfonos móviles, plataformas de contenido o a través de las redes sociales. Mientras uno o varios golpean a la víctima, otro está grabando para posteriormente subirlo a las redes sociales y burlarse del atormentado. Otro de los delitos que se presentan mediante Internet es el conocido como Internet grooming. Este tipo de delito consiste en una serie de actos cometidos por un adulto para ganarse la confianza de un menor de edad con el fin de persuadirlo para que realice actos de connotación sexual, que muestre partes de su cuerpo, grabe videos, fotografías de contenido erótico, esto con el propósito de abusar sexualmente del menor de edad o inmiscuirlo en la prostitución o en la pornografía infantil. Conflictos sin mediación. La mediación es como un método alternativo de resolución de conflictos. Este se puede aplicar a todo tipo de problemas o confrontación de intereses que se genere entre las personas para procesarlos en su totalidad o al menos en una parte de ellas. El papel del mediador, con el propósito de alcanzar sus objetivos, el mediador tiene que infundir confianza entre todas las partes, quienes deben de sentir que es un tercero neutral, especialmente adiestrado para conducir una audiencia cara a cara. El rol del mediador consiste en utilizar técnicas para auscultar y distinguir el lenguaje no verbal, con lo cual colaborará con ambas partes para lograr su propia solución. El eje de la mediación es la intervención activa de las partes en la resolución del conflicto. Características de la mediación. La ejecutividad, la manera en cómo se va a ejecutar y se va a llevar a cabo este proceso. La imparcialidad. El tercero debe ser un neutro, no tiene que estar a favor ni en contra de ninguna de las partes. La privacidad de cómo se lleva a cabo todo este proceso y la autocomposición y el principio de buena fe, tener conciencia de que se va a llegar a un acuerdo. Estar siempre disponible. El mediador debe estar siempre a la disposición de cualquiera de las partes. Se debe mostrar imparcial, tener sentido de justicia, ser una persona práctica, debe inspirar confianza, preservar la confidencialidad de lo que pasa en el proceso de la mediación. Si interfiere,
Entonces, que la mediación es un proceso confidencial y expresamente maleable que se desenvuelve con la participación de las partes. ¿Qué es la mediación escolar y cuáles son sus beneficios? La mediación escolar es un método de resolución pacífica de conflictos generados en los espacios escolares. La mediación se da cuando las partes del conflicto no son capaces de resolver la situación por ellos mismos y necesitan que otra persona o personas de forma neutral intervengan para llegar a acuerdos. Beneficios de la mediación escolar. Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad. Desarrollar pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas. Mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de liderazgo. ¿Conflicto escolar o maltrato escolar? Es una gran pregunta. ¿Qué entendemos por maltrato escolar? Es toda conducta que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño o niña o adolescente cometida por personas de instituciones e incluye el trato negligente. Los tipos de maltrato que podrían presentarse en el ámbito escolar. Indicadores para determinar el maltrato. En el caso del maltrato físico, estos indicadores serían las mayugaduras, las fracturas y los moretones. Cuando se trata de maltrato psicológico, este es el que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima del niño. Los indicios son rechazo, intimidación y aislamiento. Pero hablar de maltrato psicológico, la conducta agresiva debe darse de manera reiterada y continua y debe poder ser verificable de forma clara. Generalmente en estos casos se detectan síntomas como tristeza repentina en el estudiante, un menor rendimiento escolar, cambios de humor, ansiedad, excusas para no asistir a las clases, quejas y malestares físicos antes de ir al colegio, querer evitar las actividades con sus compañeros y pedir dinero a los padres con frecuencia. Algunas señales que indican que hay un problema de acoso. Cuando se observan lesiones inexplicables en los estudiantes. Cuando hay pérdida o ruptura de ropa, libros, dispositivos electrónicos o joyas. Cuando existen estudiantes con dolores de cabeza o estómago frecuentes, con la sensación de malestar o simulación de enfermedad. Cuando existen cambios en los hábitos alimenticios, como saltarse horarios de comida o atracarse. Los niños pueden llegar a la escuela con hambre porque no almorzaron. Cuando existen dificultad para conciliar el sueño o pesadillas frecuentes. Cuando las calificaciones son bajas, existen pérdida de interés en las tareas escolares o el niño se niega a ir a la escuela. Cuando existe una pérdida repentina de amigos o deseos de evitar situaciones sociales. Cuando hay sentimientos de impotencia o disminución de la autoestima. Cuando el comportamiento es autodestructivo, como escaparse del hogar, autoinfligirse heridas o hablar de suicidio. ¿Qué debe hacer todo docente frente al acoso o maltrato escolar? Lo primero que tiene que hacer es practicar el valor del respeto, la individualidad que tiene cada persona. Realizar actividades para fomentar la empatía entre los estudiantes. Preparar actividades que promuevan la superación de estereotipos. Vigilar las situaciones que puedan producirse en el patio durante el recreo. Informar sobre la situación de acoso a las autoridades del colegio. Mantener informados a los padres ante cualquier situación que se detecte. Tomar acciones disciplinarias y buscar métodos de integración. Tipos de centros escolares. Los centros escolares son espacios donde se desarrolla la socialización de los estudiantes. ¿Cuáles son los conflictos que se dan en los centros colegios privados? Se han encontrado que los conflictos más frecuentes que se dan en los colegios privados y que los más comunes son los motivados por el pago de las mensualidades y la retención de documentos. ¿Es deber de los padres enseñar a sus hijos el debido respeto a los maestros? Es una pregunta. ¿Los padres de familia pueden exigir cambiar la forma de enseñarle a un docente? La educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de sus padres. Esto nos lo dice Napoleón Bonaparte. Muchas gracias.